Bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en la tercera charla asociada a SciTalks, nuestra cuarta charla como grupo, pero esta es la tercera charla de nuestro primer ciclo de charlas que estamos organizando. ¿Ya? Mi nombre, para los que no me conocen, soy Roberto Elizondo y junto a la doctora Karina Ayarse y al doctor Jaime Cabrera les damos la bienvenida a esta nueva charla que es organizada por nuestra agrupación llamada Ciencia Conecta, gracias al apoyo de las universidades del Biobío, la Universidad San Sebastián y la Universidad de Concepción. Primero, les voy a dar algunas instrucciones para el correcto desarrollo de la actividad. Los micrófonos y las cámaras se encuentran desactivados. Esto es mientras dure la exposición de la presentación del día de hoy. Sin embargo, ustedes podrán hacer todas las preguntas en tiempo real en nuestro chat, las cuales van a ser recogidas por nuestros presentadores y obviamente van a ser comunicadas a nuestra presentadora al final de su presentación. La presentación del día de hoy tiene una duración aproximada de 40 minutos, ¿ya? Luego de eso se abre la ronda de preguntas y también vamos a abrir en ese minuto también los micrófonos para que ustedes, si lo desean, puedan establecer una conversación más directa con la presentadora del día de hoy y hacer preguntas que tal vez sean un poco más complicadas de realizar en el chat. Primero, y para finalizar esta parte introductoria, les comento que las charlas son grabadas. La idea de esto es principalmente para poder retransmitirlas posteriormente a través de nuestra página web. Eh, y esto principalmente porque nos han llegado varios correos de personas que se encuentran en este minuto en recesos universitarios. La de San Sebastián está en receso, creo que la Católica también. Entonces nos han solicitado que ojalá en algún minuto nosotros podamos compartir esta charla, una vez obviamente que nuestra presentadora nos pueda autorizar. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. La charla de hoy día, jueves 10 de septiembre, se encuentra a cargo de la doctora Catherine Salazar. La doctora Salazar realizó sus estudios de bioquímica en la Universidad de Concepción y posteriormente realizó un doctorado en ciencias biológicas bajo la supervisión del doctor Francisco Nolart en la Casa de Estudios. Durante precisamente estos estudios doctorales, la doctora Salazar se enfocó en estudiar el rol que tiene la vitamina C sobre el proceso de diferenciación postnatal de neuronas corticales, logrando comprender la importancia que tiene este micronutriente, esta vitamina, sobre la potenciación del desarrollo neuronal en la corteza cerebral durante la vida postnatal. Actualmente, la doctora Salazar se desempeña como profesora asociada del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, lugar donde ella realiza su línea de investigación que se encuentra enfocada principalmente en el estudio de la regulación de proteínas fosfatasas en ependimarias que recubren los ventrículos cerebrales, principalmente asociado a la pérdida de función de estas proteínas con la formación de un tipo de tumor pediátrico llamado ependinoma, que son muy conocidos por su gran agresividad y malignidad. Eh, Estos estudios los ha logrado la doctora Salazar gracias al financiamiento continuo a través de proyectos fondos de iniciación y actualmente fondos regular, junto además con la colaboración científica y el soporte técnico del Centro de Microscopía Avanzada CNA BioBio. Bueno, primero que todo, a nombre de Ciencia Conecta, quiero dar la más grande y mejor de las bienvenidas a la doctora Salazar por regalarnos parte de su tiempo para preparar esta presentación y poder compartir con nosotros, ¿no es cierto?, sus hallazgos, ¿ok? Así que le voy a ceder aquí el poder a Catherine. Bueno, no sé si se escucha. Sí, súper bien, Catherine. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer, Roberto, la presentación y agradecer a Karina, a Jaime y a ti también por organizar estas charlas, ¿cierto? Esta Ciencia Conecta en la región del Biobío. Sin más preámbulo, voy a compartir la presentación para que demos inicio a la charla. Ok. Entonces, voy a ver acá la cosa técnica.
Ya. ¿Se ve la presentación? Si me pudieras ¿Se ve, indicar. Katy? Hay que Ya. maximizar. Ahí está perfecto. Ok. Voy a poner el puntero y vamos a empezar. Entonces, bueno, primero que todo, darle a todos la bienvenida. Muchas gracias por conectarse a esta charla. Y yo les voy a hablar hoy día acerca de mecanismos moleculares que están involucrados en la polarización, específicamente de células epiteliales. Y los epitelios son hojas continuas de células que recubren tanto cavidades externas como internas del organismo, y se sabe que la polarización de células epiteliales depende de la formación de complejos de unión, que se establecen a nivel de las membranas laterales de estas células. De esta forma, esta presencia de complejos nos permite identificar y reconocer en epitelios polarizados la presencia de dominios de membrana bioquímicos, morfológicos y funcionales que son diferentes. Así podemos observar, por ejemplo, la presencia de una membrana apical, donde muchos epitelios tienen distintos grados de especialización. Por ejemplo, hay epitelios que tienen cilios en sus membranas, cilios móviles que permiten movilizar fluidos, otros tienen microvellosidades que permiten, por ejemplo, aumentar fenómenos de absorción y secreción, y hay otros epitelios más restringidos que tienen una estructura larga llamada estereocilios que tienen más bien una función sensorial. De igual forma, así como reconocemos una membrana apical, también reconocemos una membrana lateral, y en la membrana lateral vamos a encontrar complejos de unión. En esta imagen solo se muestran dos de los componentes de estos complejos de unión. En primer lugar, las uniones de tipo Tay-Junction, que son las uniones que se establecen en las paredes laterales, pero hacia la cara más apical, y son de tipo ocluyente y que limitan el paso de moléculas mediante transporte paracelular. Inmediatamente por debajo le sigue la presencia de las uniones adherentes, que son uniones que permiten anclar una célula con otra gracias a la presencia de proteínas transmembranas llamadas caderinas. De igual forma, los epitelios polarizados tienen una membrana basal donde se expresan proteínas que son importantes para la interacción de este tejido epitelial con la matriz extracelular, y aquí podemos encontrar proteínas como las que forman parte de las adhesiones focales o las que forman parte, por ejemplo, de los hemidesmosomas. Molecularmente se sabe que el establecimiento de la polaridad celular en el caso de los epitelios depende de la participación de al menos tres complejos de polaridad celular que son o que están constituidos por proteínas que están muy conservadas evolutivamente. En este sentido, aquí les muestro, ¿cierto?, tres de estos complejos. El primer complejo es el complejo que contiene los miembros PALS S1 y PADJ, que en esta imagen, en este esquema a la derecha, se muestran de color verde y que son los complejos de proteínas que determinan que en un epitelio polarizado se establezcan las diferencias en una membrana apical. Luego hay un segundo sistema de polaridad celular, que es el complejo PAR, que tiene varios miembros y que está relacionado básicamente con la formación y la mantención tanto de las uniones célula-célula, ya sea adherentes como Tay-Junction. Y finalmente está el complejo Scribble con sus miembros LGL, DLG y SCRIB, que son estas proteínas que se muestran en rojo y que son las que determinan que las membranas se diferencian en una membrana basal en el caso de este tipo de epitelios. ¿Ya? En esta imagen les muestro algunos de los componentes de estos distintos complejos de polaridad, y ustedes pueden observar, por ejemplo, las estructuras de estos complejos. Pueden darse rápidamente cuenta que contienen gran cantidad de dominios de proteína. Por lo tanto, estos complejos funcionan como verdaderos núcleos, ¿cierto?, proteínas de anclaje que reclutan la llegada de diferentes proteínas celulares y que por lo tanto concentran múltiples vías de señalización. A su vez, en estas líneas punteadas negras, ¿cierto?, que se muestran en este esquema, se hace referencia a efectos contrarregulatorios que existen entre miembros de un complejo respecto de los otros y que tienen que ver con efectos inhibitorios a través de mecanismos de fosforilación y desfosforilación. Por lo tanto, en este punto, la estabilidad y la función de estas proteínas, de estos complejos, para limitar la polarización epitelial, depende, entre otras cosas, además de su expresión, de la presencia de quinasas y fosfatasas que regulen este proceso. Ya hace bastante tiempo se ha definido que la pérdida de expresión o de función de las proteínas de adhesión celular y de los complejos de polaridad celular está asociado a estados avanzados de la progresión tumoral y de la invasión, es decir, de la metástasis. Y esto es particularmente interesante en términos de la polaridad epitelial, puesto que se sabe que entre un 70 y un 80% de los tumores que se originan en humanos se originan a partir de epitelios.
Bueno, ¿qué sucede a nivel del sistema nervioso central? Aquí les muestro, ¿cierto? O vamos a hablar acerca de un epitelio que está presente en esta estructura. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal y es una estructura cavitaria. En esta imagen se muestran los ventrículos o cavidades que existen a nivel del cerebro y se muestran delineados en rojo, ¿cierto? Como los dos ventrículos laterales y el tercer ventrículo. En estos ventrículos circula el líquido cefalorraquídeo, que es producida por un tipo de célula glial que se aloja en estos ventrículos, pero las paredes de estos ventrículos está tapizado por un epitelio que es el epitelio de las células ependimarias, que forma un epitelio cúbico simple, polarizado, que tiene complejos de unión y que a su vez en su cara apical presenta nucleos móviles que movilizan el líquido cefalorraquídeo, ayudan a la mantención de gradientes de biomoléculas y también protegen al parénquima cerebral de su contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Respecto al desarrollo, se sabe que en modelos como la rata y el ratón, las células ependimarias aparecen como un epitelio polarizado, diferenciado, con sus complejos de unión y sus cilios a nivel apical durante la primera semana postnatal, y que esta condición se mantiene hacia el estado adulto del cerebro. Sin embargo, durante el desarrollo, esta célula proviene en un periodo embrionario de una célula troncal que se conoce como glía radial, que si ustedes pueden ver en esta imagen, es bastante diferente en términos de morfología a lo que es un epéndimo diferenciado, y que esta célula troncal es la célula que en periodos embrionarios genera neuronas y en periodos postnatales genera algunos tipos de glías, entre ellos la célula ependimaria. Se sabe que la célula ependimaria adulta es una célula posmitótica, por lo menos a nivel del cerebro, y que si existe algún evento dañino, algún agente que pueda alterar esta pared ependimaria, como por ejemplo algún evento que lleve a la pérdida de los complejos de unión, estas células ependimarias se desprenden, mueren, este proceso se conoce como denudación ependimaria, y producto de esta pérdida del epitelio ependimario, existe una respuesta secundaria que se establece a nivel del parénquima cerebral por parte de los astrocitos subependimarios, los cuales proliferan, aumentan de tamaño y expresan en mayor concentración proteínas de filamentos intermedios como GFAP y vimentina, para generar una especie de cicatriz glial que aísle al parénquima del contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Este proceso se conoce como astrogliosis y se lo menciono porque lo vamos a retomar más adelante a lo largo de esta presentación. Respecto a las patologías en las cuales las células ependimarias están involucradas, bueno, en modelos animales se ha visto que tanto por ausencia del epitelio ependimario o por una falta de movimiento de los cilios de estas células, se puede producir una patología que se llama hidrocefalia, que consiste en la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, lo cual presiona el parénquima cerebral. Esto se conlleva con un proceso de retraso mental y finalmente puede culminar en la muerte. Y otra patología en la cual están involucradas en el desarrollo de procesos tumorogénicos a nivel de las paredes ventriculares, los cuales se conocen como ependimomas, y a lo largo de esta presentación yo me voy a centrar al final de esta en un subtipo particular de ependimomas que son considerados tumores pediátricos. Bueno, ¿qué es 3G9? ¿Qué es esta proteína que nosotros estamos interesados en el laboratorio investigando? Bueno, 3G9 es una proteína que, de acuerdo a su análisis de secuencia aminoácidica, contiene un motivo de tipo RBXF, que es un motivo que ha sido descrito para proteínas que se anclan a la proteína fosfatasa 1. De esta forma, en la literatura se le ha atribuido un putativo rol, siendo designada como la subunidad 32 regulatoria de la proteína fosfatasa 1. Y el gen de 3G9 se encuentra codificado en el cromosoma 11 humano en el marco de lectura 66. En la rata, 3G9 se expresa como dos isoformas proteicas de distinto tamaño, donde ambas conservan el dominio de unión a PP1. Hasta la fecha se desconoce su estructura tridimensional. Y para entender un poco la función de 3G9 debemos saber un poco cómo operan las proteínas fosfatasa 1. Las proteínas fosfatasa 1 son serina treonina fosfatasa, de las cuales existen 3 subunidades catalíticas, PP1 alfa, beta y gamma, donde las dos primeras incluso tienen isoformas que se generan por splicing alternativo, y estas proteínas fosfatasa en conjunto se cree que están involucradas en desfosforilar casi un 30% de todas las fosforilaciones que ocurren en nuestras células. Como son proteínas con amplias funciones que están participando numerosas
regulando numerosos procesos, tanto a nivel fisiológico como fisiopatológico, la especificidad de su función y de su localización está determinada por su interacción con sus unidades regulatorias. Y hasta la fecha se conocen o se han descrito más de 200 subunidades regulatorias, entre las cuales podría estar 3G9. Ahora, ¿por qué hay interés en definir cuáles son estas subunidades regulatorias y cuál es la función particular de cada una de ellas? Puesto que se ha visto, por ejemplo, que hay numerosos procesos tumorogénicos de distintos tejidos en los cuales estas proteínas están actuando de manera anómala, las distintas subunidades catalíticas de PP1. Y si uno quiere atacar el blanco de esa desfosforilación, es imposible pensar en tener como estrategia de ataque estas subunidades catalíticas, puesto que además, ¿cierto? Yo les comentaba, tienen una expresión muy ubicua y participan en muchas funciones. Por lo tanto, la especificidad y el blanco terapéutico podría estar dirigido hacia lo que son las subunidades regulatorias. ¿Qué se sabe de 3G9 y PP1? Se sabe que cuando se hace un extracto de levadura y se utiliza un pananticuerpo para PP1, 3G9 es capaz de coinmunoprecipitar con esta proteína. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esta proteína hace ya un par de años, terminamos finalmente publicando un primer trabajo en la cual describimos a 3G9 como una nueva proteína ciliar dentro de la estructura del cilio de las células ependimarias en el tejido cerebral. Y en realidad cuando nos quisimos empezar a estudiar esta proteína nos vimos enfrentados a un primer problema técnico, y es que nuestro modelo de estudio es la rata y el ratón, y hasta esa fecha no existía ningún anticuerpo comercial que nos permitiera detectar 3G9 en estos modelos de estudio. Por lo tanto, en colaboración, el doctor Manuel Cifuentes de la Universidad de Málaga, nosotros desarrollamos un anticuerpo primario dirigido contra 3G9, inducido en conejo, y aquí les puedo mostrar una imagen donde se muestra la especificidad de este anticuerpo, que se ve de color café, donde se puede observar la tinción a nivel de los cilios, como también en el citoplasma, la célula ependimaria. Además, nosotros observamos que este anticuerpo era muy específico y no reaccionaba con otras células del parénquima cerebral. También evaluamos la expresión de este anticuerpo, la localización, perdón, de esta proteína, utilizando este anticuerpo, en cultivos de células ependimarias aisladas desde cerebros adultos, y tal como podemos ver en esta imagen, en rojo se están marcando los cilios con el marcador tubulina acetilada y también el cuerpo de estas células, y podemos apreciar la localización de 3G9 en verde como un patrón punteado tanto a nivel ciliar como también en el cuerpo de la célula ependimaria. Mediante ensayos de microscopía ultraestructural, inmunomicroscopía ultraestructural, nosotros definimos que 3G9 tiene una localización entre el axonema periférico y la membrana ciliar. Y mediante estudios de coinmunoprecipitación hemos definido que 3G9 es capaz de coinmunoprecipitar con la proteína fosfatasa 1 en extractos de células ependimarias, que además es un importante regulador del movimiento ciliar. Por lo tanto, nuestra primera apuesta fue pensar que 3G9 en conjunto con PP1-alfa podría estar involucrado en facilitar el movimiento ciliar a nivel de los cilios ependimarios. Entonces, nuestra siguiente estrategia, y es en lo que hemos estado trabajando en el último tiempo, fue en definir cuál es el rol funcional de 3G9 in vivo. Y para ello decidimos realizar estudios de pérdida de función, para lo cual nosotros diseñamos y sintetizamos adenovirus que expresan en su genoma una secuencia que actúa como un siRNA específico para 3G9 y que también expresa la proteína fluorescente verde. Como control se utilizó un adenovirus que expresa la misma proteína reportera, pero un siRNA no relacionado. Lo que nosotros hacemos es tomar estos virus e inyectarlos mediante técnicas estereotáxicas directamente al ventrículo lateral de cerebros de ratas adultas. Y lo que les muestro a continuación son los resultados. Estos son los resultados obtenidos para el virus control, donde podemos observar cómo existe una transducción de la pared ventricular bien específica. Esta región que está expresando la proteína fluorescente verde concuerda con una corrida de células, ¿cierto? Que está presente y que se hace visible con el marcador nuclear, y además colocaliza, ¿cierto?, con el marcador para célula ependimaria que es vimentina. Entonces, esto nos estaría mostrando que en el caso del virus control es capaz de transducir a las células ependimarias vimentina positiva, y que esta transducción es bastante específica, manteniéndose solamente a este nivel y no dentro del parénquima cerebral. ¿Qué ocurrió en el caso del inhibidor de 3G9?
Partamos mirando la imagen en C, acá vemos, ¿cierto?, las células ependimarias teñidas con vimentina y podemos ver que esta tinción se interrumpe, existiendo áreas, que son las que se muestran acá en asterisco, donde hay una ausencia del epitelio ependimario. Esto también se puede observar mediante la tinción nuclear y también se puede observar cuando se evalúa la fluorescencia para GFP, ¿cierto?, que lleva o que permite generar la infección adenoviral. Por lo tanto, esto nos estaría indicando, ¿cierto?, que habría un proceso de denudación ependimaria parcial cuando se elimina la expresión in vivo de 3G9 en estos animales. En la siguiente imagen les muestro un análisis de microscopía de 2 fotones, donde podemos analizar o comparar el espesor, ¿cierto?, que tiene una pared ventricular de un animal control respecto de un animal tratado con el inhibidor para 3G9, donde podemos observar que en este último caso hay un adelgazamiento de esta pared, lo que nos lleva a pensar entonces que hay un proceso de denudación ependimaria parcial. Entonces, tal como nosotros sabíamos en la literatura, cuando se genera denudación ependimaria y esta es exacerbada en el tiempo, ¿cierto? Esto se puede visualizar de buena forma porque el parénquima responde generando una astrogliosis reactiva. Por lo tanto, lo que nosotros diseñamos fue un siguiente set de experimentos en el cual tratamos de exacerbar esta denudación ependimaria, que fue denudación total, y para ello utilizamos el sistema de bombas osmóticas ALSET, que consiste en un reservorio, que es una bomba osmótica que se implanta bajo la piel del animal, en la cual nosotros ponemos los respectivos virus, ¿cierto? Un grupo control y otro con el virus inhibidor. Esta está conectada mediante un tubo catéter a una cánula de infusión que se fija a nivel del lugar donde queremos infundir estos virus, en este caso el ventrículo lateral. Entonces, de esta forma, nosotros logramos infundir durante 14 días de manera continua pequeñas dosis de los virus, tantos controles como en otro grupo experimental, el inhibidor para 3G9. Eso es lo que les muestro en la siguiente imagen. Aquí están los resultados para el control. Tal como podemos observar, mirando la tinción con vimentina, se observa la integridad del epitelio ependimario. Se ve que algunas de estas células están transducidas con el virus que expresa GFP. Cuando evaluamos la tinción para GFAP para ver si existía un fenómeno de gliosis reactiva, vemos que esta tinción es bastante discreta, y que esto estaría dando cuenta y que es normal o es esperable debido a que se mantiene la integridad del epitelio ependimario. ¿Qué ocurrió cuando hicimos el experimento con el inhibidor de 3G9? Bueno, las imágenes son completamente distintas. Si analizamos la tinción para vimentina y para GFAP, podemos observar que ambas proteínas presentan una expresión exacerbada y distribuida por el parénquima cerebral y que colocalizan completamente, lo que está dando cuenta de un fenómeno de gliosis reactiva, ¿ya? Y que además un efecto que nos llamó mucho la atención fue encontrar a nivel de las cavidades ventriculares una gran cantidad de células redondas que expresan GFP, es decir, que han sido inhibidas o tratadas con este virus, inhibiendo la expresión de 3G9, y que parecen estar delimitadas o encasilladas o acorraladas por esta gliosis reactiva parenquimal. Hasta la fecha nosotros no hemos podido definir cuál es la naturaleza de estas células. Acá se muestra un análisis control donde podemos ver que efectivamente los virus transducen in vivo, ¿cierto?, la pared ventricular y además son capaces de bajar el contenido de la proteína 3G9 o del mensajero, perdón, y luego, ¿cierto?, esto desaparece la proteína 3G9 en las células, donde podemos ver en el caso de una pared de un animal control cómo se logra detectar la proteína 3G9 cuando se utiliza un anticuerpo para esta proteína, lo cual se observa en rojo, mostrando la localización ciliar de 3G9. En animales donde se utilizó el inhibidor para 3G9, primero que todo podemos ver, ¿cierto?, la gliosis reactiva que se refleja por la tinción para vimentina, y podemos observar en esta imagen de mayor tamaño que las células verdes, es decir, las que fueron transducidas con el virus, no son positivas para la tinción con el anticuerpo anti-3G9, perdón, en rojo. Entonces, en esta parte del estudio nosotros podemos concluir que cuando el epitelio ependimario es sometido a una infusión continua con un virus que lleva un siRNA para bajar la expresión de 3G9 in vivo, esto genera un fenómeno de denudación ependimaria que
se caracteriza por una respuesta secundaria del parénquima generando una gliosis reactiva, pero que además genera un acúmulo de células no polarizadas, redondas, que se encuentran a nivel de la cavidad ventricular y que están siendo limitadas o contactadas por esta astrogliosis. Y hasta la fecha nosotros no hemos podido definir cuál es la naturaleza de estas células. Entonces, nos fuimos a pensar, ¿cierto?, cuál podría ser la respuesta de por qué 3G9, la pérdida de 3G9 estaba generando esta denudación ependimaria. Y tal como yo les comenté en la introducción, se sabía que cuando se pierden los complejos de unión en estas células, las células, ¿cierto?, se desprenden y ocurre esta denudación. Por lo tanto, nos fuimos nuevamente a la microscopía electrónica para buscar el posicionamiento de 3G9 a nivel de las uniones adherentes de las células ependimarias, y aquí podemos ver en la imagen superior, en las puntas de flecha, cómo hay una alta densidad del marcaje, que es mejor en las imágenes de mayor aumento, donde podemos ver claramente las uniones adherentes típicas, ¿cierto?, que están formadas por una región electrón densa, dos regiones electrón densas y entre medio una región electrón lúcida, y podemos ver, ¿cierto?, cómo estas están en cercanía con la inmunotinción para 3G9. Acá tenemos un estudio de microscopía confocal, donde podemos ver nuevamente en la pared ventricular de los ventrículos laterales cómo 3G9 se localiza a nivel de las membranas laterales, similar a lo que se detecta para la proteína PP1-alfa. Aquí se muestra la colocalización de ambas marcas, y similar a la localización que se detecta en las membranas laterales para los distintos subtipos de caderina que existen en estas células. Entonces, tratando de buscar una explicación respecto a cuál podría ser la función particular del mecanismo en el cual 3G9 está involucrado y que tiene que ver con mantener estas uniones, llegamos, ¿cierto?, a un trabajo que fue publicado el año 2007, donde se habla de la participación de estos complejos de polaridad de la familia PAR respecto de la génesis y la mantención de uniones adherentes y de uniones ocluyentes. Y en este sentido, había un paper que mostraba que el funcionamiento de estos complejos, específicamente a nivel de PAR3, depende de la acción, en parte, de la proteína fosfatasa 1-alfa, la cual es capaz de mantener dos residuos de serina en su estado desfosforilado dentro de la estructura de PAR3, y que este fenómeno de desfosforilación es esencial para que PAR3 pueda promover la formación de uniones adherentes y de uniones ocluyentes. Hasta la fecha, se sabía que PAR3 puede interaccionar directamente con PP1-alfa a través de un dominio RBXF que está presente en la secuencia de PAR3. Sin embargo, también se sabe que este dominio se muta, la interacción entre PAR3 y PP1-alfa no se pierde del todo, y por lo tanto se especula que existirían subunidades regulatorias que permitirían anclar a PP1-alfa en otras regiones de PAR3 para facilitar, ¿cierto?, la acción de esta fosfatasa sobre la secuencia de PAR3 y promover la mantención de las uniones célula-célula. Por lo tanto, nosotros nos fuimos a evaluar y a investigar si PAR3 estaba presente en las células ependimarias, porque hasta la fecha no había antecedentes respecto a esta pregunta. Y lo que les muestro acá es un análisis de Western blot, donde nosotros detectamos, primero que todo, que las proteínas están presentes. Se muestra la detección de 3G9, PAR3 y de distintas caderinas en extractos de células ependimarias, extractos de proteína, y mediante una técnica de Whole Mount, que es una técnica en la cual uno extrae el cerebro desde animales, ¿cierto? Y el material en fresco, el cerebro en fresco, comienza a ser disecado para hacer corte y exponer como un libro abierto las paredes del ventrículo lateral. Luego esto se fija y se realiza sobre este trozo de tejido la inmunistoquímica, y luego esto se lleva al microscopio confocal para analizar en distintos planos de corte, ya en el eje Y, ¿cierto?, y en profundidad, cuáles son las proteínas que están asociadas a los bordes laterales de las células. Es una técnica bien utilizada para estudiar proteínas de complejo de unión. Entonces, eso es lo que les muestro a continuación. Acá tenemos el escaneo, ¿cierto?, en el eje vertical de las células, y como podemos ver, podemos apreciar que 3G9, que se muestra de color verde, está en estrecho contacto con las caderinas que se ven de color rojo en este epitelio ependimario. Y esta localización es similar a lo que se detecta para PAR3.
Este es un resultado que, si bien no corresponde a un extracto de célula ependimaria, se los quiero comentar porque nosotros hemos estado utilizando también una línea celular que son las células MDSK, que son ampliamente utilizadas para estudiar proteínas de polaridad celular y que para nuestra felicidad expresan 3G9, PAR3, PP1 alfa y también las caderinas. Y hemos observado que cuando los extractos de proteínas de estas células son incubadas con un anticuerpo anti-3G9, nosotros podemos coinmunoprecipitar a PAR3, que incluso puede ser detectado usando dos anticuerpos dirigidos contra regiones distintas de la proteína. Entonces estamos a la espera de poder realizar estos mismos ensayos, pero utilizando extractos de proteínas de células ependimarias. Entonces, en este punto, lo que nosotros creemos y postulamos es que probablemente 3G9 sea la subunidad regulatoria encargada de anclar a PP1 alfa en este complejo de polaridad de la familia PAR, específicamente a nivel de PAR3, para favorecer la mantención y la formación de las uniones célula-célula. Y por eso, cuando nosotros hacemos ensayos de edición in vivo, sacando la expresión y la función de 3G9, lo que nosotros vemos en la célula ependimaria es un efecto de denudación. Finalmente, nosotros hemos querido evaluar si esta localización de 3G9 está asociada a los complejos de unión también en el desarrollo. Y además determinar cuándo comienza a expresarse esta proteína durante el desarrollo del sistema nervioso central, específicamente a nivel de las paredes ventriculares. Y acá tenemos un ensayo de RT-PCR donde podemos observar que ya incluso al día embrionario 13 se detecta una débil banda que se intensifica durante el desarrollo postnatal y se mantiene hacia el estado adulto, dándonos cuenta de la expresión, ¿cierto?, la dinámica de expresión de este mensajero. Y mediante ensayos de inmunistoquímica en cortes de tejido embrionario 13, 15 y 17, lo primero que nos llamó mucho la atención es que cuando nosotros hicimos la inmunolocalización para 3G9 nos dimos cuenta que en realidad, sobre todo en el 13 y N15, está muy exacerbada la expresión de 3G9, no solo a nivel del borde ventricular, sino que en todo el espesor de la corteza en desarrollo. Pero si nosotros nos enfocamos a nivel del borde ventricular, nos encontramos que la localización de 3G9 parece estar asociada a las membranas celulares similares a lo que se detecta para las caderinas. ¿Ya? Y mediante ensayo de microscopía electrónica, nosotros hemos utilizado el anticuerpo para definir la localización de 3G9 a nivel de los complejos de unión. Acá les muestro cómo se observa la glía radial en el borde apical que contacta el ventrículo lateral, y en las imágenes inferiores hay imágenes de mayor aumento, donde se observan las clásicas uniones adherentes y la cercanía, ¿cierto?, que tiene 3G9 con estas estructuras. Nuevamente utilizando la técnica de Holmont, ¿cierto?, para poder evaluar proteínas que estén en cercanía a los contactos celulares, pero esta vez utilizando cerebros embrionarios y postnatales, nosotros analizamos cuál es la dinámica de localización de 3G9 a nivel de los contactos celulares. Y acá les muestro una imagen del día embrionario 17, donde podemos ver que se ven los contactos celulares marcados con las caderinas, ¿cierto?, con el anticuerpo antipancaderina en rojo, y se observa la localización de 3G9 como un patrón punteado muy cercano a los contactos célula-célula. Cuando fuimos a mirar esto al día postnatal 1, si bien observamos que la mayoría de las células de la pared ventricular siguen manteniendo este patrón, donde están 3G9 asociados de forma punteada a las caderinas, también había un número pequeño, restringido de células que comienzan a expresar grandes niveles de 3G9 a nivel intracelular. Y esto fue una respuesta que se exacerbó cuando se analiza, por ejemplo, una pared ventricular de 5 días postnatal, donde encontramos primero células de mayor tamaño, de mayor superficie apical, que expresaban una gran concentración de 3G9 y que además comienzan a expresar el marcador de diferenciación ependimaria vimentina. Y tenemos además una subpoblación, como ustedes pueden ver, de células intercaladas entre estas otras células fuertemente positivas, que son o que siguen manteniendo esta localización punteada, acoplada o asociada a las caderinas. Esto básicamente se exacerbó en los distintos estadios postnatales, y cuando nosotros analizamos mediante microscopía electrónica de scanning lo que es una pared ventricular de un cerebro de un animal de 7 días postnatal, nos encontramos con la siguiente información.
Básicamente lo que uno observa es que en esta pared, ¿cierto? Y tal como ha sido descrito, existe la coexistencia de distintos tipos celulares. Por una parte encontramos células muy grandes de una superficie apical lisa, pero que contienen múltiples cilios hacia un extremo, que serían las células ependimarias diferenciadas. Luego encontramos células más pequeñas, de bordes lisos también, pero que carecen de cilios y que serían células ependimarias que están en vías de diferenciarse y polarizarse completamente. Y entre ellas encontramos unas células muy pequeñitas, ¿cierto?, con una superficie apical más bien rugosa, que también se muestran acá, y que corresponderían a glías radiales remanentes que van quedando, ¿cierto?, en la pared ventricular durante el periodo postnatal. Por lo tanto, nosotros creemos que durante el desarrollo, ¿cierto? 3G9 está asociado a los complejos de unión, ¿cierto?, del neuroepitelio, y que también esta función se mantiene, pero también en aquellas células que se van a diferenciar a una célula ependimaria, se requiere de un incremento en la expresión de 3G9 probablemente para favorecer y promover ese fenómeno de diferenciación y polarización. Estos son experimentos que hemos realizado para evaluar la inhibición, cuál es el efecto de la inhibición postnatal de 3G9, pero in vivo, en animales de un día a los cuales inyectamos los virus a nivel del ventrículo lateral y que son sacrificados al día postnatal 6. Acá les muestro imágenes que son representativas de los efectos que hemos observado, tanto para el adenovirus control como para el adenovirus inhibidor. Y tal como ustedes pueden observar, en el caso del control se observa una intensa transducción de la pared ventricular y la presencia de numerosos procesos radiales elongados, ¿cierto?, que corresponden a este proceso basal de la glía radial que toma contacto con la superficie epial, y en ellos incluso podemos ver estas figuras, ¿cierto?, de neuronas que van migrando a través de este proceso. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos en el caso de la pared ventricular del animal con la inhibición de 3G9, observamos que primero hay áreas donde no se observa transducción adenoviral, y además hemos cuantificado varios parámetros definiendo que las principales diferencias se observan a nivel de la presencia de procesos radiales subventriculares que expresan GFP, que se ven ausentes o que no están en el fondo en el caso del cerebro tratado con el inhibidor de 3G9, como también la ausencia de neuroblastos migrando en este parénquima cerebral. Cuando nosotros hemos ido a analizar estas muestras a través de ensayos inmunohistoquímicos, podemos ver que en el caso del control se observa la pared ependimaria, se observa incluso los procesos de las glías radiales y se observa la integridad de esta estructura y, ¿cierto?, la tinción de los astrocitos que están rodeando el parénquima cerebral. En cambio, en el caso del inhibidor para 3G9, podemos observar primero un proceso evidente de gliosis reactiva dado por la tinción de GFP, pero también observamos un rozamiento de la pared ventricular y la presencia de masas celulares que se encuentran en la cavidad ventricular, que incluso llegan a ocluir completamente el ventrículo y que expresan la proteína fluorescente verde y que están siendo inhibidas en su expresión para 3G9. También hasta la fecha nosotros no podemos definir molecularmente, no hemos podido definir molecularmente qué células son estas y por qué están presentando o por qué se observa este fenotipo. Finalmente, en esta parte, entonces, como conclusión, decirles que el análisis de lo que es la expresión de 3G9 en el estado neurogénico a nivel del neuroepitelio nos ha permitido observar que existe una amplia distribución de esta proteína, probablemente a nivel de los neuroblastos en el espesor cortical que migran a través del proceso de la glía radial, pero que si nos enfocamos a nivel de los complejos de unión en el borde ventricular, nos encontramos que 3G9 está asociado a las caderinas y que conforme progresa, ¿cierto?, el desarrollo hacia el estadio de un día postnatal, si bien esta localización a nivel de los complejos se mantiene en muchas células, hay algunas células que presentan un intenso incremento en lo que es la expresión intracelular de esta proteína. Fenómeno que nosotros pensamos que es importante para la polarización del epitelio ependimario, con lo cual 3G9 en las células ependimarias adultas se mantendría posicionado en los complejos de unión, pero también ahora aparecería, ¿cierto?, a nivel de la estructura ciliar. ¿Qué pasa cuando nosotros inhibimos la expresión de 3G9?
a nivel de los estadios postnatales de un día, lo que observamos es que hay una pérdida del epitelio ependimario, que hay una respuesta secundaria del parénquima que se llama gliosis reactiva, y además observamos la presencia de estas masas celulares que están presentes en el ventrículo y que incluso lo ocluyen, pero que, como les vuelvo a recalcar, no tenemos todavía o no podemos definir a ciencia cierta cuál es la naturaleza de esas células. Finalmente, como proyecciones en biomedicina, me gustaría comentarles algunos puntos específicos. Por ejemplo, si uno mira en bases de datos cuál es la expresión del mensajero de 3G9 en distintas muestras de tejidos humanos, se encuentra que en realidad la expresión es bastante restringida a ciertos tejidos, como por ejemplo el testículo, la próstata, el ovario, el pulmón y también el cerebro, ¿ya? Pero hay muchos otros tejidos que la mayoría no presentan la expresión de este mensajero para esta proteína. Y en general todos estos tejidos que se ven positivos son tejidos que contienen epitelios ciliados. Si uno hace el mismo análisis, pero ahora tomando, por ejemplo, si se detectan mutaciones en la secuencia de 3G9 asociado al desarrollo de ciertos tumores, si bien estas mutaciones son muy abundantes, sí se han detectado en tumores que provienen, por ejemplo, del epitelio estomacal, colorectal, en pulmón, endometrio, en tumores de cuello y cabeza, ovario y próstata. ¿Ya? Pero nosotros estamos interesados en buscar si existe un link entre la expresión de 3G9 y su función y el desarrollo de procesos tumorogénicos a nivel de las paredes ventriculares, y nos hemos enfocado en el estudio de los ependimomas. Y los ependimomas son tumores que se pueden generar tanto a nivel de la médula espinal, que corresponden a estos 3 subgrupos que están acá, o dentro del cerebro, que corresponden a estos 6 subgrupos que se mencionan en esta tabla. Particularmente, nosotros estamos interesados en un subgrupo de ependimomas dentro del cerebro, que son estos ependimomas supratentoriales del tipo relafusión, que son estos que se muestran acá en esta tabla en rojo. ¿Por qué? Primero, porque estos son ependimomas que crecen en los ventrículos laterales, tienen una alta tasa proliferativa, se presentan preferentemente en niños pequeños o en los primeros años de vida, tienen un mal pronóstico, ¿ya? Son difíciles de tratar y además son ependimomas que hacen metástasis, lo cual es raro de ver en general en todos los ependimomas. Estos ependimomas, estas células hacen metástasis tanto dentro del cerebro como incluso migran hacia la médula espinal. Un aspecto importante para el estudio o para nuestra problemática es que se ha visto que todos los ependimomas supratentoriales del tipo relafusión contienen una característica cromosómica particular a nivel del cromosoma 11, que es un evento de cromotripsis, el cual consiste en la ruptura de los genes que están dentro de un cierto segmento del cromosoma 11, que va desde el brazo corto 12.1 a 13.3. Y lo que ocurre es que estos genes en el fondo se cortan, se alteran, algunos se fusionan, otros incluso se fusionan con otros genes de otros cromosomas. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque es en este segmento que sufre cromotripsis, en estos ependimomas, donde se ubica el locus del gen para 3G9. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en el laboratorio, contamos hasta el día de hoy, es con una línea celular que fue generada por un grupo alemán y que nos donó esta línea y que representa el primer modelo de ependimoma anaplásico supratentorial humano. Nosotros hemos evaluado mediante el sistema de IncuCyte cómo crecen estas células en cultivo y aquí ustedes pueden ver imágenes respecto de imágenes tomadas a distintos tiempos, donde lo que se observa es que una vez que las células se ponen en el plato de cultivo, estas son capaces de proliferar, se agrupan, ¿ya? Y forman estos esferoides que luego se desprenden y que quedan en suspensión. Y por eso cuando uno evalúa, ¿cierto?, la densidad de las células en el plato de cultivo, observa estas curvas, ¿cierto?, de disminución de la densidad o de la confluencia en el tiempo. En esta línea celular nosotros hemos investigado la expresión de 3G9 mediante ensayos de Western blot y es lo que les muestro en los carriles 6 a 8, donde básicamente hemos detectado una nula a escasa expresión de 3G9 en estas muestras. Acá se muestra un control positivo para células, extractos de células MDSK que expresan 3G9. También hemos investigado la localización de esta proteína mediante técnicas de inmunofluorescencia y microscopía confocal y no detectamos niveles
importante de la expresión de esta proteína. Sí hemos detectado PP1 alfa, pero con una localización bastante citoplasmática. También PAR3 con una localización que es bastante citoplasmática en estas células. Y hemos detectado la expresión de caderina con localizaciones que sugieren estar a nivel de los complejos de unión, pero que cuando analizamos la identidad de estas caderinas a nivel de ensayo de Western blot, podemos observar que aparecen isoformas de menor tamaño a la que está descrita para el uso de este anticuerpo, que debería estar alrededor de los 135 kilodalton. Entonces, con esta línea celular, nosotros esperamos a futuro desarrollar estudios de ganancia de función de 3G9 para ver cuál es el rol de la presencia de esta proteína, restituir la función de esta proteína y ver si esto tiene algún efecto sobre el estado de proliferación, sobre la formación de las uniones, sobre la localización en los complejos de unión de estas proteínas, etcétera. Finalmente, entonces, como conclusión de esta parte, quisiera decirles que en términos de las proyecciones en biomedicina, nosotros pensamos que quizás en una pared ventricular que está bajo un contexto de transformación tumoral, la pérdida de función de 3G9 podría ser un evento que promueva la disrupción de las células entre sí, con lo cual podría incrementar la capacidad metastática de estos tipos de tumores supratentoriales anaplásicos, que son tumores que se dan en niños muy pequeños, entre 1 o 4 años, y que son muy agresivos y que son de difícil tratamiento. Finalmente, quiero terminar agradeciendo al equipo 3G9, que está constituido por los estudiantes, ¿cierto?, de doctorado, estudiantes de pregrado y el personal que trabaja como asistente de investigación. También a mis colaboradores de la Universidad de Concepción, al doctor Francisco Noalar, que nos ayuda con toda la parte de la microscopía confocal, Fernando Martínez con el diseño de los virus, la doctora Romina Bertinat con los estudios bioquímicos y la señorita Natalia Saldivia con todo lo que es el manejo de animales, sobre todo los más pequeñitos, los postnatales. No puedo dejar de agradecer a mis colaboradores internacionales, principalmente el doctor Manuel Cifuentes Rueda de la Universidad de Málaga, en España, que fue con quien partimos el estudio de esta proteína. Agradecer al financiamiento, esto partió, como bien dijo Roberto, con el financiamiento a través de un fondo de iniciación y hoy en día continúa con un fondo regular que está vigente, y también a todos los profesionales del Centro de Microscopía que sin duda son esenciales para mantener ¿cierto?, el desarrollo de esta investigación. Y finalmente decirles que todo este trabajo se desarrolla en el NeuroCelti, el Laboratorio de Neurobiología y Células Madres, que se encuentra en la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Gracias, Katy. Tremenda presentación, muy bonitos resultados. Mira, hay varias preguntas en el chat, así que yo te las voy a ir comentando para que tú también les vayas lo posible respondiendo a los participantes. Mira, hay una pregunta aquí del doctor Gerardo Cárcamo. Dice, la transducción con el adenovirus, con el siRNA, se ve bastante específica para células ependimarias. Entonces, la pregunta es, ¿el virus tiene un promotor, un enhancer específico para estas células? ¿O No, es realmente una barrera física que impide la transducción a otros tipos celulares? no, el virus no tiene un promotor específico, pero lo que sí se sabe es que los adenovirus tienen preferencia por transducir células gliales. Y en este caso, como se inyecta a la cavidad ventricular y la primera barrera con la que se encuentra celular son estas células gliales, transduce específicamente estas células. Ok. Ok, mira, aquí el doctor Egon Casanova hizo varias preguntas. Uno en relación al anticuerpo que utilizan, que por cierto, felicitaciones a Manolo porque el anticuerpo se ve muy bueno, porque es el mismo anticuerpo que utilizaron tanto para Western blot como inmuno, ¿cierto? Para la coinmunoprecipitación, para la Para la inmunoestructural, coinmuno. Bueno, genial. para todo. Bueno, el doctor Egon pregunta primero si es que el anticuerpo es monoclonal o no. No, es un policlonal. Ya. Un anticuerpo Y policlonal en conejo. ya, súper. Y además hace dos preguntas. La primera es, primero, ¿qué transporta el adenovirus utilizado como vector? ¿Ya? Y una segunda pregunta que dice,
Me imagino que hace referencia aquí, en este caso, a la quinasa, la fosforilación de la serina treonina. ¿Dónde se realiza? ¿Cuál es el blanco? ¿Son en las histonas, pregunta? A ver, la primera pregunta respecto del virus, bueno, el virus lo que lleva en su secuencia, comandado bajo un promotor específico, es un shRNA, que es una secuencia que es específica para bloquear la expresión del mensajero de 3G9. Este shRNA lo que hace es que una vez que se expresa en las células, hibrida y reconoce el mensajero de 3G9 y hay toda una maquinaria intracelular que consiste en un complejo que se llama RISC, que reconoce estos trímeros, por decirlo así, estas estructuras triméricas de RNA mensajero con los shRNA unidos, y hay una enzima dentro de este complejo RISC que es Dicer y que corta el mensajero y de esta forma entonces bajamos el contenido del mensajero que finalmente se va a traducir en una pérdida de función de la proteína porque las proteínas siempre tienen un recambio y tienen una vía media. Entonces, si tú bajas el mensajero, va a bastar con que en la vía media de la proteína se degrade y como no tienes más mensajero para sintetizarla, finalmente va a llevar a un descenso de la expresión de esa proteína y va a poder evaluar la función. ¿Ya? De acuerdo a la siguiente pregunta, me Era preguntaba... la fosforilación de serina treonina. ¿Cuáles eran como los posibles blancos? Él mencionaba si podía ser uno de ellos histona, por ejemplo. Bueno, yo les comentaba que estas proteínas fosfatasas son de amplias funciones. Y, por ejemplo, se sabe que la proteína fosfatasa 1 alfa también tiene efectos a nivel nuclear y específicamente sobre algunos factores de transcripción. Entonces, defosforilando residuos de serina y treonina. No sé, hasta ahora yo no he encontrado al menos en ninguna base de datos ni nada si existe una interacción entre histonas con la proteína fosfatasa 1. Pero sí se sabe que la proteína fosfatasa 1 puede estar en el núcleo y de hecho está en el núcleo, por ejemplo, defosforilando inhibidores de complejos ciclina quinasa. Entonces, en ese sentido, si tenemos, por ejemplo, una subunidad regulatoria que la lleva hacia el núcleo, como son tan ubicuas estas proteínas, la lleva hacia el núcleo, podría estar promoviendo ese efecto, que finalmente tendría una respuesta de, por ejemplo, mediar el fenómeno de proliferación celular. Claro, claro. Bien, mira, por aquí hay otra pregunta. Bueno, tú mostraste varios de tus modelos de estudio, son modelos tanto embrionales como postnatales. Entonces, Karina pregunta si es que la expresión de 3G9 en neural stem cells de nichos neurogénicos adultos, ¿han evaluado la expresión de esta proteína en un modelo de nicho neurogénico adulto o no? No, no lo hemos evaluado. Lo que sí es que como, a ver, cuando uno mira la estructura de la pared ventricular en el estadio adulto, buscando un poco el nicho neurogénico, claro, siempre la expresión de 3G9 se ve muy restringida hacia lo que es la célula ependimaria. Pero en términos de buscarla dentro del nicho neurogénico adulto, no hemos hecho el análisis en esa problemática. Ya, pero piensa, me imagino, en un futuro un poco también trasladarse a eso, ¿o no? ¿O van a Sí, o sea, mantenerse con modelos? hay muchas ideas dando vuelta y hay muchas cosas que se puede querer hacer, pero un poco estamos tratando de concretar lo que ya tenemos y seguir avanzando frente a en otros frentes de batalla, en otras preguntas que tenemos. Claro, sí, no entiendo. Mira, yo tenía otra consulta que es más bien personal. Bueno, la verdad, tu problemática me recuerda también a otros tumores de tipo epitelial, como por ejemplo los tumores colorectales, donde también hay una pérdida del fenotipo epitelial, ¿cierto? Y muchas veces lo que se ha ido reportando es precisamente cómo hay una diferenciación ahí entre un fenotipo epitelial hace una transición más mesenquimática. Entonces, ¿ustedes en este modelo también han observado o han tratado de profundizar acerca de cuando se pierde la expresión de 3G9 y se pierde este fenotipo más bien epitelial? ¿Qué pasa con esa célula? ¿Se desdiferencia o comienza a expresar algún patrón de expresión de proteínas de tipo mesenquimáticas o no?
Bueno, eso es un poco lo que queremos realizar en términos de esta respuesta que tenemos de estas células que aparecen como una verdadera masa celular a nivel de las cavidades ventriculares. Que tú ves que es un efecto que se reproduce tanto en el estadio postnatal como Ujú. también en el estadio adulto. Yo tengo ahí un par de teorías y cosas. Bueno, me encantaría poder pensar que 3G9 es tan importante que va a promover la desdiferenciación, lo cual lo veo igual difícil, pero vamos en esa línea de pensamiento. Lo que nosotros queremos analizar es ver si efectivamente cuál es la naturaleza de estas células, si expresan Ujú. marcadores, por ejemplo, de células más indiferenciadas, células de un linaje más mesenquimático, si a lo mejor esas células también corresponden, no sé, a células del sistema inmune, neutrófilos, macrófagos, que por efecto de esta denudación ependimaria también migran, te fijas, porque una cosa que yo no mostré es que cuando ocurre esta astrogliosis reactiva, si bien se observa que los astrocitos se hipertrofian y se hiperplasian, esto está acompañado de una mayor llegada de la microglía. Yo no lo quise poner en las imágenes, nosotros tenemos los datos y efectivamente se ve un aumento en la tinción para el marcador IVA1, pero no lo puse por razones de tiempo. Ujú. Entonces, hay que pensar que al perderse la capa ependimaria, ¿cierto? Va a haber toda una respuesta inmune que está asociada. Y de esto va a ser parte tanto el astrocito como la microglía que van a liberar factores que quizás pueden de alguna forma reclutar, por ejemplo, la llegada de células del sistema inmune a este sector. Ya. Yo te iba a preguntar algo asociado a eso. Después podemos profundizar un poco en eso que acabas de comentar. Pero mira, hay un par de preguntas más en el chat. Catalina pregunta, ¿tienen como proyección caracterizar molecularmente los cambios en estas células? Sí, por supuesto. Eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos al menos buscando marcadores, comprando y bueno, y la idea sería a futuro, por ejemplo, poder tomar cerebros de estos animales que han sido tratados con estos virus, disecar y tratar de sacar estas células y ponerlas, estas células que crecen en los ventrículos y ponerlas en cultivo, por ejemplo, y analizar parámetros, por ejemplo, mediante la microscopía IncuSight, por ejemplo, de cómo es su nivel de proliferación, si tienen capacidad de migrar, si, no sé, pues responden a ciertas drogas, por ejemplo. Todo eso Claro. está en vista de hacerse. Ok. Mira, aquí hay otra pregunta, bueno, me imagino que la conocen, María José Oviedo pregunta, ¿a qué se podría atribuir la presencia del cúmulo de células en la cavidad ventricular al inhibir 3G9? Bueno, ahí tenemos varias posibilidades. Una opción es que la pérdida de las uniones sea tan esencial en el término y de la falta de 3G9, porque 3G9 no solo, tenemos otra evidencia que no solo pareciera estar funcionando a nivel de las uniones y de los cilios, por ejemplo, si nosotros nos vamos a mirar, de nuevo, volvemos a la microscopía electrónica, que para nosotros ha sido esencial hacer esta técnica. También, por ejemplo, hemos encontrado cierta inmunoreactividad en otras regiones que nos hacen sospechar de otras funciones de 3G9. Entonces, una opción podría ser que sea tan decisiva la pérdida de la función de 3G9 que esto pueda llevar a un fenómeno de desdiferenciación. Estas células Ujú. comienzan a proliferar y invaden la cavidad ventricular. Pero otra opción es lo que yo te comento, que esté asociado en el fondo a una respuesta inmune migratoria de células que salgan de los vasos sanguíneos, que lleguen a la cavidad ventricular y que en el fondo se vean verde porque sean transducidas por el virus que está continuamente siendo infundido a través de la bomba ALSA. Ujú. Entonces, hay dos respuestas ahí que nosotros tenemos que evaluar y que tenemos que definir en términos de la expresión de marcadores moleculares, de ojalá aislar estas células y ponerlas in vitro y ver cómo estas se comportan, cuáles son su tasa proliferativa, eh, si responden a ciertos factores, etcétera. Ok. Ok, mira, y hay una última pregunta. Bueno, por si acaso los micrófonos están abiertos, así que la gente si quiere puede hacer preguntas a viva voz. Pero el doctor Egon Casanova vuelve a preguntar, un poco asociado a lo que él te había preguntado anteriormente. Uh -huh. El ependinoma tendría, entre otras causas, la mutación que afecta a 3G9 en el cromosoma 11. Por lo tanto, dice, ¿podría entonces esto estar asociado a un mecanismo epigenético? Podría ser, sin duda podría ser, porque lo que nosotros vemos y estamos detectando en este modelo que nos se dieron es que básicamente al parecer no hay expresión
de 3G9. Entonces, una cosa podría ser el evento de cromotripsis, que si bien se define como algo bastante general en este segmento del cromosoma 11, puede que la cromotripsis no afecte específicamente al gen de 3G9, pero puede que sí haya un cambio a nivel de la epigenética que lleve finalmente a que el gen de 3G9 no esté siendo expresado. Sí, en ese Claro, sentido. aparte que tú también habías mencionado de que podía haber, ¿no es cierto?, un proceso de desfosforilación también a nivel de histonas, entonces también podría estar realmente asociado en ese caso a cambios también epigenéticos que pueda estar ocasionando en términos de compactación. No, yo lo que comentaba anteriormente en la pregunta es que en realidad yo no tengo ninguna evidencia de acción, por ejemplo, de PP1 sobre desfosforilación de histonas. Yo no lo conozco, no sé si eso Ok. existirá. Pero lo que sí tengo evidencia y conocimiento de la acción de PP1 sobre, por ejemplo, proteínas importantes para mediar el ciclo celular o factores de transcripción o otras proteínas que tienen localización nuclear. Ok. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguien que dentro del público quisiera hacer alguna pregunta. Doctora Ollarse. Hola Katy, muchas gracias por tu presentación. Muy bonitos los resultados que mostraste. Mi pregunta va relacionada con los experimentos en donde ustedes observan esta desnudación, ¿cierto?, ependimaria. ¿Por cuánto tiempo han visualizado esto? Después de que realizan la inyección, o sea, la inhibición de 3G9. Mira, bueno, en los primeros experimentos donde uno ve la denudación parcial, esto se analiza 6 días post inyección. Y por eso lo que uno ve es que persisten células ependimarias en algunas zonas, pero en otras se pierden. Y en los últimos experimentos que es utilizando la bomba Alset, ahí se mantiene durante 14 días el animal bajo la infusión de los virus. Y cuando uno hace el sacrificio del animal al día 14 del experimento y obtiene el cerebro, ahí lo que ve en realidad es que está toda la pared ependimaria del ventrículo lateral denudado. Ya, y me imagino que con un montón de astrotirosis y microglía también, ¿cierto? Sí, sí. Sí, eso era lo que yo les comentaba, que bueno, que está esta cicatriz glial que es súper potente, con estos astrocitos que se ven súper bonitos, que se ven como verdaderas estrellas grandes, con mucha expresión de GFAP y mucha expresión de vimentina, pero también lo que yo no mostré es que esto se asocia también a la llegada a un incremento en la llegada de microglía hacia el sitio de la transducción y de la pérdida del epitelio ependimario. ¿Y han realizado experimentos o pretenden realizar experimentos un poco como de rescate de función? Por ejemplo, ver si en determinado momento se detiene esta inhibición, ¿es capaz de recuperarse esta pared ependimaria? Sí, se podría quizás pensar en eso, pero lo veo un poco más difícil, porque yo creo que todo va a depender un poco de la naturaleza de las células que se generan en esta cavidad ventricular, producto de la inhibición, porque en general en todas partes se define que el epitelio ependimario, que está a nivel de los ventrículos cerebrales, son células posmitóticas, entonces una vez que se pierden, en teoría deberían morir. Ahora, diferente es a nivel de la médula espinal. Se sabe que el epitelio ependimario de la médula espinal tiene capacidad proliferativa y esa es otra área que a nosotros nos gustaría investigar a futuro, evaluar cómo es el patrón de expresión a nivel de la médula espinal y también qué efecto tiene la pérdida de función de 3G9 en esa región. Gracias, no sé si respondo tu pregunta. Nunca, Katy, mira, bueno, para no desviarnos tanto del tema, hay otra pregunta que salió en el chat, pero estaba pensando, ¿tienes alguna estrategia porque tú mencionaste de que había también una especie de reclutamiento de microglía, proliferación de microglía, ¿cierto? Pero técnicamente es difícil de saber realmente a qué se debe ese aumento en la microglía por la técnica que tú estás usando, que es la infusión de un adenovirus, que sabemos que es bien inmunogénico. Entonces, ¿tienes planteado cómo resolver esa problemática para realmente saber si es que esto se debe a una disminución en la expresión de la proteína, el denudamiento y,
¿cierto?, el reclutamiento y proliferación de microglía, o si tal vez es asociado al uso de un adenovirus que tú incluso lo estás infundiendo por bomba. Entonces, ¿cómo podrías tú resolver La mejor esa respuesta a esta consulta es que el control, en el caso ¿Mm? tanto de la infusión continua como en el caso de la infusión por 6 días, no produce nada. No En el produce control, o sea, no, tú no microglía? ves denudación ependimaria, ni tampoco ves astrogliosis, ni tampoco ves llegada de microglía, nada de eso ocurre, porque Mm, básicamente la pared ependimaria se mantiene intacta. Ahora, la astrogliosis como tal a mí no me preocupa tanto, porque está súper definido y archidocumentado en la literatura que cada vez que hay pérdida del epitelio ependimario, el parénquima responde haciendo una gliosis reactiva, y que esta gliosis involucra la participación de los astrocitos, que además todos sabemos que los astrocitos se tiñen normalmente con GFAP, pero comienzan a expresar vimentina, y eso es característico, la doble tinción GFAP-vimentina de astrocitos reactivos, pero que además esta gliosis se acompaña con la llegada de microglía. Entonces, en términos de la astrogliosis como tal, la verdad que no me quita mucho el sueño porque, como te digo, esto está bastante documentado, que se sabe que la célula ependimaria protege en el fondo el parénquima cerebral del contacto directo con el líquido cefalorraquídeo, y que cada vez que esto se pierde, son los astrocitos subependimarios que reaccionan formando esta cicatriz glial. Eso. ok, perfecto. Mira, hay una pregunta de Catalina Alarcón que dice si se sabe de alteraciones de otras proteínas que puedan llevar a la formación de estos ependimomas. Bueno, lo que se sabe, de hecho, en esta línea particular que yo les mostré, que es este primer modelo de ependimoma supratentorial anaplásico, es que producto de esta cromotripsis ocurre una fusión de dos genes que están codificados en este segmento de cromotripsis, que son un gen que se llama C11ORF95, que hasta ahora no se ha caracterizado su función, en conjunto con RELA-A, que es el efector de la vía NF-kappa beta. Y lo que se ha visto es que si uno construye esta fusión en el laboratorio y se la inyecta a células de origen troncal, aisladas del cerebro, lo que observa es que se puede reproducir la formación de ependimomas de tipo supratentorial. Por lo tanto, se ha definido que, por eso se le llama ependimoma tipo RELA, que la hiperactivación de la vía NF-kappa beta, producto de la fusión de estos dos genes, hace que el efector de la vía NF-kappa beta trasloque al núcleo y genere este efecto proliferativo que finalmente culmina con el desarrollo de este tipo de ependimoma. Ahora, lo que no se sabe es cómo los otros genes que están participando en o que son parte de este segmento de cromotripsis, estarían aportando a que el fenotipo tumoral de este tumor en particular se desarrolle. Por ejemplo, ¿qué cosa? La capacidad metastásica, la capacidad de generar necrosis, la capacidad de crecer o de interaccionar con ciertas células a nivel de los ventrículos cerebrales, etc. Ok. Y mira, continuando con la pregunta que te hace Catalina, es si es que tú tienes algún antecedente de que estas proteínas podrían no tener relación con 3G9 o son más bien independientes. No se sabe, respecto a eso no se sabe nada. De hecho, ahí es súper interesante porque la mayoría de los genes que están codificados en esta región de cromotripsis, la mayoría de ellos, yo diría en un 90%, se desconoce cuáles son sus funciones. Claro. Entonces ahí hay mucha información y mucho material para investigar. Claro, eso es bueno. Oye, mira, Jaime Cabrera quiere hacer una pregunta, Jaime. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, Caterina. Muy bonita, muy buena la presentación, me encantó. Bueno. Mira, yo tengo una pregunta bastante básica. Yo no soy biólogo ni biólogo molecular, me desvío al lado oscuro de la fuerza, algo más química. Pero mi duda parte por el hecho de que tú dices de que al estudiar una célula, tú la sacas del cerebro y la pones en un cultivo a estudiarla. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo cerciorarse de que la célula en el cultivo responde igualmente como en su estado nativo dentro del tejido o el órgano? No, es que eso es imposible de asegurar. Lo que nosotros hacemos y en general lo que todos o muchos investigadores hacen es que toman el modelo del cultivo celular como un modelo más para estudiar y validar, por ejemplo, la función de una proteína. Pero uno siempre tiene en claro y tiene que tener
¿cierto?, la rigurosidad de saber que a veces muchas de las cosas que se obtienen como resultado de los cultivos celulares no necesariamente son extrapolables a lo que pasa en el tejido o lo que pasa en el animal in vivo. Entonces, el uso del cultivo celular en realidad es un modelo más dentro de muchos que existen y que son importantes a veces, por ejemplo, para definir información y no tener que, por ejemplo, sacrificar tantos animales, ¿cierto? Aquí son importantes las 3R de los principios bioéticos de trabajo con animales, pero si bien nosotros utilizamos el modelo de cultivo, por ejemplo, las células ependimarias aisladas del cerebro adulto, o también incluso hemos hecho cultivos de neuroesferas obtenidas de tejido embrionario, cerebro embrionario, para ver la expresión de 3G9 y cuál es el efecto de inhibir en ellas la expresión de esta proteína. Sabemos que eso debemos correlacionarlo, ¿cierto?, con lo que pasa en el tejido y con lo que pasa en el animal in vivo. Y por eso que nosotros saltamos a estos modelos de inhibir en los animales y buscar cuáles son los fenotipos que se presentan. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. Bien, Catherine, creo que parece que no tenemos ninguna otra pregunta, así que, bueno, a nombre de todos los integrantes de Ciencia Conecta, te damos, ¿cierto?, muchas gracias por participar con nosotros. ¿Hay alguien que quiere también hablar? Daniel. Realmente agradecer a Catherine porque la presentación fue pero espectacularmente, no sé, quedé alucinado con este tema. Te agradezco tu claridad de explicación y así que ojalá poder encontrarme contigo en algún momento y seguir profundizando estos temas. Solamente Bueno, eso, agradecer esta presentación que me pareció muy, muy interesante. bueno, muchas gracias, agradezco tus palabras y bueno, cuando volvamos si es que volvemos en algún momento al trabajo presencial, nosotros estamos, el equipo de trabajo y las personas que mencioné en el laboratorio de neurobiología y todos los que quieran ir a visitarnos y a vernos son todos bienvenidos. Eso, Muchas gracias. de nada. Bueno, exacto. Así que, nuevamente, Catherine, muchas gracias a nombre de todos los integrantes de Ciencia Conecta. Nuevamente te agradecemos por tu tiempo, por tu excelente presentación, por los muy bonitos resultados también. Creo que el público también ha quedado bastante contento de las cosas que tú estás haciendo en el laboratorio. Así que bien por los científicos jóvenes de la región, ¿cierto? Los que todavía no es cierto, nos podemos considerar jóvenes dentro de cierto espectro. Así que, bueno, Estamos, mucha gente te felicita aquí en el chat también por la presentación. Así que nuevamente te lo agradezco y estamos pendientes cuando nos permitas autorizar a subir el video a redes sociales. Y como te comentaba al principio, lamentablemente hay varias universidades que están en procesos de receso ahora. Y obviamente nos solicitaron, ojalá, disponer de las charlas online. Así que cuando tú nos autorices, nosotros vamos a subir eso y ahí también compartirte el link, ¿ok? ok. Sí, no, por mi parte no hay ningún problema en que la información se difunda, así que no, todo bien en ese sentido. Ok. Bueno, eso sería, Katy, un gran abrazo, muchos saludos por casa y agradecido nuevamente de que hayas participado con nosotros este día. Y para todos nuestros participantes, recuerden, nos vemos en 2 semanas más, ¿ya? Con la última charla de este primer ciclo nos va a acompañar el doctor Felipe Aguilera, también de la Universidad de Concepción. Con él cerramos este primer ciclo de charlas, la cuarta charla de este primer ciclo. Para finalmente dar inicio a nuestro segundo ciclo. Así que están todos nuevamente invitados a participar, ¿ok? Eso sería las transmisiones de hoy día. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.